El libro de Daniel, bendito sea el Señor. Amén, vamos a empezar. Y quiero empezar, hermano, quizás en forma de pregunta o confrontándonos a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si a nosotros, los cristianos de esta congregación, nos enviara a un país totalmente idólatra? Bueno, donde vivimos hay idolatría, pero un país totalmente idólatra, donde quisieran cambiar nuestras convicciones cristianas, donde nuestra forma de vestir que hemos aprendido como cristianos se nos quisiera cambiar, bendito sea el Señor. ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos convicción de decir no porque yo sirvo a Dios? ¿O nos adaptaríamos, hermano, a ese sistema de vida? Y es lo que hoy vamos a ver al comienzo del libro de Daniel. Algunos de ustedes o algunos de nosotros saben de lo que estoy hablando. Algunos vinieron cristianos de los países que venimos. Amén. Y al llegar a esta nación, hermano, cambiamos el cristianismo por las ofertas baratas de esta sociedad. Fue lo que no hizo Daniel y sus amigos. Yo sé que muchos de nosotros estamos cambiando o están cambiando lo que es la verdadera palabra de Dios por las tradiciones de esta nación. Sí. Fue lo que no hizo Daniel y sus amigos. Aleluya. Vamos a ver entonces la clase número 1, la recompensa de la fidelidad. La recompensa de la fidelidad. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 21. Y al desarrollo de este estudio, hermano, nos vamos a dar de cuenta que el pecado tiene consecuencias y que al final de la historia pasa la factura. Fue lo que sucedió en esta historia que vamos a comenzar hoy en este día. Daniel 1 al 11, bendito sea el Señor. Vamos a empezar la lectura y siempre como generalmente lo hacemos, un versículo cada uno. Daniel 1:11 dice: honrad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: ruego que hagas la prueba de tu siervo por el día, no te legumbres a comer y agua beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo, según veas. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Todo asunto de sabiduría y inteligencia, y el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, vivían todos. Amén. Oremos al Señor. Padre, con hecho, bendito sea el Señor, gloria sea a Dios. Bendito el Señor, hermano, que Dios nos ha permitido, porque vamos a estar varios enseñando la Biblia en este lugar, maestros de jóvenes, de niños y nosotros los adultos en este lugar, solo que ya hay jóvenes adultos, bendito sea Dios, pero que todo lo vamos a hacer para la gloria y la honra del Señor en este nuevo año, bendito sea Dios, y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado en todo. Amén. Que no busquemos, hermano, que el nombre nuestro sea de algún modo exaltado, no, que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado y sea conocido, bendito sea el Señor. Así que vamos entonces, hermano,
a continuar con esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿quién estudió, hermano, la guía? ¿Alguien estudió la guía? Espero que la mayoría hayamos leído, dado por lo menos una leída así, por lo menos de pasada, y de esa manera tenemos un tanto de conocimiento de lo que va a hablarse en esta mañana. Bendito sea el Señor. Fíjate que me llamó mucho la atención la introducción de la guía, de lo que habla, y luego después yo prosigo. Bendito sea el Señor. Y póngale atención, ahí en la guía de alumnos está un poco también. Dice, este primer nombre que aparece en la introducción es el padre del rey Nabucodonosor. Yo no puedo decir esa palabra. Nabopolassar, fundador y rey de Babilonia, envió a su hijo Nabucodonosor a realizar una campaña contra los ejércitos de Egipto, a Siria, y acampados juntos al río Éufrates, a quienes venció después de conquistar a los países de la costa oriental del Mediterráneo. Sitió la ciudad de Jerusalén por varios meses. Este dato, hermano, es muy importante para nosotros. En eso recibió la noticia de la muerte de su padre, por lo que tuvo que regresar inmediatamente a recibir el trono de Babilonia. Pero antes tomó la ciudad de Jerusalén, saqueó parcialmente el templo. Esto otro es importante. Saqueó parcialmente el templo y llevó a un grupo selecto de prisioneros, entre los cuales iban Daniel y sus 3 compañeros. Ahí, hermano, miramos a este rey, bendito sea el Señor, que estaba en una campaña militar, pero que cuando estaba en esa campaña militar recibe la noticia que su padre había muerto. Bendito sea el Señor, que su padre había muerto. Estos varones fueron sometidos, los 3 o 4 hebreos fueron sometidos, mis queridos hermanos, a cambio que de haberlo aceptado, ellos hubieran socavado la fe en Dios o el Dios que ellos creían. Por eso comencé, ¿qué pasaría si a nosotros nos sacaran de nuestro confort religioso? Digo eso, de nuestro confort religioso, porque cuando usted va a otro estado, a otro lugar, a otras congregaciones que no es donde nosotros nos congregamos, se hallan puntos total o bastante diferentes a los nuestros. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando yo veo eso, yo pienso, ¿qué tal si por algún A o B motivo tengo que irme de este lugar a otra nación, a otro país, a otro estado? ¿Qué sería de mi vida espiritual? ¿Qué sería de mis principios bíblicos que he aprendido? ¿Las costumbres de ese lugar socavarían mi fe? ¿O yo me mantendría en pie con lo que yo he creído en la palabra de Dios? Pero ellos, los hebreos, prefirieron honrar, ¿a quién, hermanos? A Dios, poniendo en riesgo aún su propia vida, por lo que Dios los honró en tierra de Babilonia, en tierra extraña, en una tierra idólatra, poniéndolos en cargos políticos en la corte del rey. Aleluya. O sea que Dios, hermano, honró lo que ellos hicieron. Amén. Y eso es lo que Dios hace. 1 Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En los últimos 2 párrafos de este versículo dice eso, bendito sea el Señor. O sea que, mis queridos hermanos, lo que hoy vamos a aprender es que cuando alguien dentro del evangelio, en una comunidad cristiana, le es fiel a Dios, le va a ser fiel a Dios en este lugar o donde quiera que vaya, bendito sea el Señor, va a honrar a su Dios. 2, vamos a aprender de la soberanía de Dios. Porque, hermano, todo lo que miramos en el libro de Daniel o en el contexto del libro de Daniel fue algo que Dios ya había dicho y ya les había mandado, bendito sea el Señor. O sea que todo lo que en este libro aconteció, por lo menos en el principio, era la soberanía de Dios actuando. O sea, Dios
y había orquestado todo esto que había sucedido porque ellos desobedecieron el mandato de Dios, pecaron contra Dios, y eso, mis queridos hermanos, llevó, amén, a este grupo selecto de personas y a otro grupo a que pagaran las consecuencias del pecado cometido por el pueblo de Israel, de Judá. En otras palabras, Dios, hermano, como dice el escritor, quizás se tardará porque nos va a dar tiempo a que nos arrepentamos de nuestro pecado si es que lo hemos cometido. Pero si no lo hacemos, habrán consecuencias que pagar por ese pecado. Tema 1. Estrategias diabólicas contra la integridad de la fe. Daniel 1, del 1 al 7. Profanación de los valores espirituales, inciso A. Profanación de los valores espirituales. Era lo que yo estaba hablando. Quiero empezar, mis queridos hermanos, dando parte del significado para que podamos entender, y al final del estudio nos vamos a dar cuenta el objetivo de cambiar, 1, su lenguaje, 2, su alimentación, y 3, sus nombres. Vamos a ver, hermanos, cuál era el objetivo de hacerlo. Vamos a ver Daniel. Este nombre hebreo significa Dios es mi juez, pero Aspenas, no apenas, Aspenas lo cambió por el nombre babilónico Belsasar, que significa Belti, protege al rey. Después va a dar siempre el significado, pero un poco más extenso. Ananías significa Jehová manifiesta su gracia, en tanto que Cedrá significa al Dios Marduk. Misael significa quién es como Dios, pero Mesach significa quién es como Alai. Azarías significa Jehová nos ha ayudado. En cambio, Abed-Nego significa siervo de Nego. Entonces ahí tenemos los nombres que se le dieron en Babilonia. Hermanos queridos, esto es lo curioso o el trasfondo espiritual cuando leemos el cambio de estos jóvenes. Dice la historia que Daniel pudo haber tenido de 14 a 15 años. O sea que, hermanos, para serle fiel a Dios no importa la edad, solo importa la obediencia a su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. O sea, podemos decir, nosotros tenemos la mala intención o también la buena intención de querer controlar a los jóvenes de nuestras congregaciones. Hermano, el que es fiel a Dios aquí y afuera. Amén. Si no es fiel a Dios aquí, solo va a aparentar ser joven o sea viejo. Aquí va a venir bien vestido, de falda larga, camisa larga, lo que sea, pero allá afuera se va a portar como un completo mundano. Pero el que le es fiel a Dios, mis queridos hermanos, va a serle fiel a Dios dentro de estas cuatro paredes, y allá afuera, bendito sea el Señor, aunque le toque trabajar con gente no cristiana. O sea, vamos a aprender, mis amados hermanos, que a Dios se le puede honrar aún en medio de una sociedad pecaminosa en nuestros días. Bendito sea el Señor. Dios había advertido ya muchas veces por medio de los profetas que el pueblo de Israel sería llevado al exilio, cautivo, como castigo por su rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios. O sea que Dios ya le había advertido a su pueblo, como a nosotros también, que el pecado trae consecuencias. Para cumplir esta palabra que Dios había hablado, Él usó al rey Nabucodonosor y al pueblo pagano de Babilonia para cumplir aquella sentencia que Dios había dado a su pueblo. Ahora, mi querido, en la Biblia hay promesas, pero también hay sentencias si obedecemos su palabra. O sea que podemos llevar, hermanos, las promesas del Señor, pero también poner mucha atención a las sentencias que Dios manda si desobedecemos a su verdad. Alguien leía ayer, creo que el hermano Víctor, de Deuteronomio capítulo 28, el Levítico también
Levítico capítulo 14 se encuentra también la misma sentencia y bendiciones y sentencias de la desobediencia. Ahora, Dios había advertido, por ejemplo, en Jeremías, lo había profetizado en 25:11. Alguien me va a ayudar, hermano. Jeremías 25:11. Dios ahí, bueno, en todo el 25 hay lo que ellos debían de hacer. Jeremías 25:11. Amén. Amén. Dice su palabra: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Amén. Jeremías, gracias hermano Juan, Jeremías ya lo había profetizado también en 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que Dios les había advertido que esto pasaría, que también en Daniel 9:2, hermano, lo menciona. Daniel 9:2 menciona, amén, de los años que ellos iban a estar en Babilonia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora bien, ya el pueblo, y no solo los pasajes, hay muchos pasajes más. Por ejemplo, esto lo he mencionado muchas veces, cuando a nosotros se nos prohíbe, por ejemplo, en la alimentación, un tipo de alimento que no deberíamos comer, que si seguimos comiendo ese alimento, es posible que nos cause una enfermedad terminal. ¿Qué hacemos? Algunas veces obedecemos, algunas veces no lo hacemos. El doctor que es experto en medicina, porque ha estudiado eso, él sabe que si lo hacemos nos va a causar mucho daño. Pero nuestra obstinación por ese alimento, nuestro gusto, lo seguimos haciendo. Al final, quizás culpamos al Señor, le decimos: Señor, soy tu siervo, te he servido tanto y yo sigo enfermo, no me sano. Bueno, algunos hermanos tienen la dieta y no se sanan en providencia de Dios. Eso ella le corresponde al Señor, pero a nosotros no, desobedecemos. Es de igual manera la palabra de Dios. Ya nos advierte que no debemos practicar algunas cosas, pero muchas veces lo hacemos. Ahora, eso, hermano, fue lo que el pueblo de Israel continuó haciendo, aun a sabiendas que el profeta Jeremías y otros profetas habían dicho tal cosa. Ellos siguieron desobedeciendo la palabra de Dios hasta que vino el látigo de parte de Dios en forma de un rey y una nación. Y ellos fueron cautivos al exilio. Y es, hermano, lo que este pasaje nos enseña. Todo esto, o sea, no es que Dios haya tomado al rey Nabucodonosor como un títere, sino, hermano, que fue Dios quien usó a este rey para castigar a su pueblo. Bendito sea el Señor. O sea, fue mandado por Dios para castigar el pueblo de Israel. Segunda de Reyes 24:1. Vea lo que dice Segunda de Reyes 24:1, el segundo libro de Reyes. Capítulo 24, versículo 1 al 4. Se lo leo. Dice así: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, o así vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. O así fue su siervo por 3 años. Luego después dijo: ¿a qué me importa servirle al rey de Babilonia? Se rebeló contra él. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado
por sus siervos, los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Ahora, hermano, todo esto que estaba sucediendo y que estos jóvenes son llevados cautivos y algunas cosas del templo, fue por la mano del Señor Dios Todopoderoso. No fue que a rey de Babilonia, a los otros reyes, se les ocurrió. No, mis queridos, ya venía por medio de la mano del Señor Dios Todopoderoso, pagando las consecuencias de la desobediencia de su pecado. Y es lo que muchas veces nosotros los seres humanos no queremos aceptar, que le desobedecemos al Señor, le fallamos al Señor, y cuando nos encontramos en la cruda realidad de las consecuencias, algunos podrían decir ¿por qué? Sin pensar, sin volver atrás, sin ver el historial que tenemos, que hemos hecho. En 2 de Crónicas 36:5 también lo menciona. 2 de Crónicas 36:5. Si alguien me ayuda. Al versículo 7. Amén. 36:5-7 dice: Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, lo puso en su templo en Babilonia. Amén. Ahora, hermano, todo esto ya estaba advertido por Dios. Ya Dios le había advertido que esto iba a suceder. Jeremías nos cuenta que el pueblo de Judá no quiso escuchar la palabra de Dios por medio de los profetas, incluyendo a Jeremías. Jeremías 25:1-4. Jeremías ahí nos cuenta, mis queridos hermanos, leámoslo, que el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios. O sea que en aquellos días de los profetas, hermanos, no era tan diferente a los días de hoy. O sea que la maldad del corazón, mis queridos hermanos, viene desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Bendito sea Dios. 25:1 dije: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías. Vea, Josías fue un rey mediante un poco bueno, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Joacías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. Ponga oído a esto. Son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Ahora, todo este montonón de desobediencia, hermanos, llegaron hasta su punto crucial o culminante, que fue cuando Dios envía a este rey para castigar a su pueblo. Ahora, 23 años, hermanos. ¿Cuántos años llevamos nosotros desde que nos están hablando la palabra de Dios? Dejemos al pueblo de Israel. ¿Cuántos años llevamos ya de escuchar la palabra de Dios? Y algunos, espero que en esta congregación no, pueden tener la expresión: que le importa al hermano mi vida. Hermano, un día va a recibir su castigo. Bueno, piense que no nos importa su vida, pero piense que a Dios sí le interesa su salud espiritual.
Bueno, de nosotros no va a obtener ningún castigo, quizás alguna crítica, pero de Dios sí, porque Él castiga la desobediencia. Ahora, Dios cumple su palabra entregando al rey Joacín en manos del ejército de Babilonia, versículo 2 de la base que tenemos. Dios cumple su palabra que habló por Jeremías y los demás profetas. ¿Cómo Dios la cumple? Entregando a este pueblo en manos del rey de Babilonia para castigarlo, llevándolo cautivo a su nación, donde, hermanos, ellos tenían que adaptarse y adecuarse a las costumbres de Babilonia. Bendito sea el Señor. Y eso fue duro para muchos de ellos. Aquí en este versículo, en el versículo 2, encontramos la soberanía de Dios. Aquí, hermano, en el versículo 2, encontramos la soberanía de nuestro Dios. ¿Por qué digo la soberanía? ¿Y por qué la Biblia registra que es la soberanía de Dios? Bueno, porque Dios mismo ya había hablado a su pueblo que se portaran bien y que nada de esto sucedería. Pero ellos hicieron lo contrario. Por ejemplo, los que somos padres decimos a nuestros hijos, no hagas eso, no toques ahí, no toques allá. ¿Por qué? Porque no los queremos molestar de ninguna manera. Solo queremos que ellos no sufran, que ellos no vayan a cometer quizás, hermano, un error que les cause un accidente donde ellos puedan sufrir. Nosotros como padres queremos evitar tal sufrimiento. Es lo mismo Dios. Dios advirtió a su pueblo, como a nosotros también, que no hagamos algunas cosas que la Biblia le llama pecado, porque Dios nos odia, porque Dios es un Dios amargado. No, mis queridos, es porque Dios nos ama y Él sabe que vamos a sufrir. El pecado trae sufrimiento, el pecado trae consecuencias a nuestras vidas personales y a los que nos rodean. Fue Dios quien entregó a Joacín y al pueblo de Judá en manos de Nabucodonosor. No fue nadie más. Y Dios lo llama, hermano, a este rey mi siervo. Eso es lo interesante aquí. Que Dios llama a este rey mi siervo. Por ejemplo, en Jeremías 25:9, vaya a Jeremías 25:9, mire cómo Dios llama a este hombre un rey pagano. Y Dios lo llama mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no era este rey el que estaba viniendo por su gana. Era Dios que estaba usando a este rey para castigar a su pueblo por su pecado. ¿Alguien tiene 25:9 de Jeremías? Leamos, hermano, por favor. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Amén. Gracias, hermano Orlando. Dice el profeta Jeremías que Dios tomó a este rey como su siervo, mis queridos hermanos. Ahora, interesante, porque en Babilonia, hermanos, era la idolatría, era la capital de la idolatría. Este rey tenía sus dioses personales. Ahora, Dios lo toma desde Babilonia y lo trae para castigar a su pueblo. Dios lo toma como su siervo, como su servidor, para hacer el látigo de el pueblo de Judá en Israel. Miren lo que dice el 27, siempre en Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Ahora, mis queridos hermanos, Dios va a usar a lo que Él le parezca bien para castigar el pecado de su pueblo. O sea que muchas veces nosotros espiritualizamos las cosas y esperamos que el castigo de Dios venga por medios espirituales.
Hermano, el castigo de Dios va a venir por cualquier medio si no obedecemos a su verdad, a su palabra, bendito sea el Señor, trayendo el contexto del libro de Daniel. Todo esto que estaba sucediendo al pueblo de Israel era consecuencia nada más y nada menos que de su pecado, desobediencia a la palabra de Dios, y usando a Babilonia como látigo para castigar al pueblo de Israel. Sí, Dios usando nación pagana como látigo para castigar al pueblo de Israel. Dios le había dado mandato, Dios le había dado leyes, Dios le había dado principios para poder regir por ellos, como nosotros también. Nosotros, hermanos, tenemos principios bíblicos para regirlos por ellos, bendito sea el Señor. O sea que yo no necesito dogmas humanos para regir mi vida cristiana, tengo principios bíblicos para regirme por ellos. Sí, hermano, si usted está usando algo que no es principio bíblico, son dogmas humanos, y eso lo va a llevar a la ruina espiritual. Tenemos como cristianos que usar principios de la Biblia para regirlos como cristianos, bendito sea el Señor. Yo le había advertido desde el principio de la Escritura, por ejemplo, Levítico 26, 23 al 39, cómo ellos debían portarse. O sea, Dios, hermano, les advierte, Dios les enseña. Es que Dios es bueno, mis queridos hermanos. Dios no los va a castigar sin antes enseñarlo, sin antes advertirlo de lo que nosotros no debemos hacer. O sea, lo podemos hacer, pero no debemos hacerlo. Por ejemplo, yo sé que pecar me es malo para mi vida espiritual. Yo no debo de hacerlo, pero puedo hacerlo. O sea, son dos términos diferentes, mis queridos. Yo no debo de hacerlo porque hoy me rijo por la palabra de Dios, por principios bíblicos, pero mi naturaleza pecaminosa me dice que lo haga, o sea, que puedo hacerlo. Por ejemplo, en el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos tenían principios para regirse de ese lugar. O sea, ellos no debían comer lo que Dios les había prohibido, pero sí lo podían hacer. Ahora, ¿cuál iba a ser la convicción de ellos no hacerlo, aunque puedo hacerlo, porque Dios me ha prohibido que no lo haga? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que mejor sabemos hacer, hacerlo. O sea, me es más fácil hacer lo que sé hacer que no hacer lo que se me ha prohibido. Por ejemplo, queremos incumplir la ley, pongamos leyes. Si no hay leyes, hermano, no hay ley que incumplir. Yo me fijo, por ejemplo, la nación esta de Centroamérica, El Salvador, ahora toda la gente llora por las leyes que están puestas. Y yo le digo a toda la gente que conozco, todas las leyes estaban escritas desde hace años, solo que no se usaban. De igual manera la Biblia, mis queridos hermanos, la Biblia está escrita por miles de años, sus leyes están ahí. El problema es que muchas veces las desconocemos o las desobedecemos por desobediencia a los mandatos de su palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, ese es el problema. La ley de Dios está ahí. Bien, tal como Dios advirtió al pueblo de Israel, a Judá, nos advierte a nosotros también de no contaminarlos, hermanos, con el pecado. Dios le había mandado no contaminarse con el pecado. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo contrario. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Hacemos al revés de lo que la palabra de Dios nos manda. Bendito sea el Señor. Yo escuchaba, mis queridos hermanos, algo y me llamó mucho la atención. Dice que nosotros los hombres somos más propensos a perdernos en las direcciones. Por eso que yo le contaba a mi esposa. Porque dice que nosotros los hombres confiamos demasiado en nuestro instinto. No, a la siguiente vuelta voy a llegar. No, me perdí esta vuelta, en la siguiente llego a la dirección. Pero dice que las mujeres no, porque ellas prefieren preguntar que perderse. Ahora, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Bendito, no estoy alabando el conocimiento de las hermanas, todos somos hermanos. Dios promediamente nos ha hecho inteligente a todos. Promediamente, no se sienta, hermano querido, desahuciado de su inteligencia, no. Dios nos ha hecho promediamente inteligente a todos. Ahora, pero ¿qué quiero decir, hermano querido, con esto? ¿Qué quiero decir? Que muchas veces, mis queridos hermanos, nos perdemos en los principios de la palabra de Dios por confiar en lo que somos. Ahora, ¿por qué dije eso?
porque Israel se perdió en los principios dados por Dios, porque ellos confiaron que ellos eran una nación escogida por Dios, que no era malo, era la verdad, pero ellos confiaron demasiado en ello y empezaron a hacer como bien a ellos les pareció. No es igual que cuando nosotros nos pensamos que tenemos un nivel espiritual, que ya no necesitamos más, confiamos mucho en nosotros mismos y dejamos los principios de la palabra de Dios. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde empezamos a torcer los mandatos de Dios, a pecar contra la ley de Dios, y el castigo del Señor se aproxima si no hay un arrepentimiento delante de Dios. Exactamente fue lo que le pasó al pueblo de Judá en Israel. Hermanos, lo que aprendemos hasta aquí es que Dios puede retardar su juicio. Sí, Dios puede retardarlos. Oh, hermano, yo puedo seguir predicando o enseñando en pecado. Yo voy a decir, Dios está conmigo. Ustedes pueden decir, Dios está conmigo. No, Dios me está dando oportunidad para que me arrepienta de mi pecado. Dando tiempo para el arrepentimiento y la obediencia a su palabra, a su verdad. Pero si el pueblo o un individuo o una persona se pone a cuenta con Dios en ese lapso, Dios lo perdona. Pero si ese pueblo, ese individuo, esa persona no se pone a cuenta con su Dios, Dios, mis queridos hermanos, va a ejecutar su juicio. Y exactamente fue lo que sucedió en esta historia de Daniel que estamos viendo, hermano, que ellos, o estos jóvenes, fueron llevados cautivos en parte. O sea, imagínense, hermano, que yo siempre pienso en esto. Cuando alguien se muere y deja cantidad de jaranas, y los hijos tienen que, ¿a qué regalar dinero? Qué bonito sería para una iglesia millonaria. No, que uno se muere, hermano, y deja grandes deudas. ¿Y sabe quién tiene que pagarlas? La esposa y los hijos. ¿Qué culpa tuvieron ellos de semejante jarana? Ahora, igualmente, hermano, este pueblo venía heredando una deuda para con Dios y la heredaron a aquellos jóvenes que fueron llevados cautivos, pagando las consecuencias del pecado de un montón de viejos que habían desobedecido a Dios. Por ejemplo, en una congregación, si nosotros los más mayores, por no ofender y ser viejos, nosotros los que tenemos más experiencia en años, se oye más bonito, ¿verdad? Con más experiencia en años, ya con el pelo ya en ganas de blanquearse, hermanos, dejamos un mal legado a esta congregación, un mal legado de enseñanza, de testimonio. Y cuando seamos viejos que ya no podamos ni levantarnos, vamos a decir, estos jóvenes se han pervertido, pero cuando yo vaya a mis apuntes de predicación, yo me voy a dar cuenta que el culpable fui yo, de la manera que yo les enseñé. Ahora, fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos tuvieron parte de culpa, estas personas, porque ellos no les explicaron la verdad correctamente. Aunque era un pueblo pervertido, habían hombres fieles a Dios, como Daniel y sus 3 compañeros. O sea que, aunque un pueblo se pervierta, hay gente fiel al Señor. ¿Alguien, hermano, quiere participar hasta aquí? Porque yo sigo, no está bonito. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, ¿qué fue lo que dije, hermano? ¿Qué hizo que este pueblo fuera cautivo? La desobediencia a la palabra. La desobediencia a la palabra. ¿Se les había ya profetizado, sí o no? Se les había ya avisado. ¿Se les había dicho ya, hermano, el tiempo de años que irían cautivos? Sí. Se les había dicho. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron, ¿verdad? Hicieron al revés. Igual, parecido. Inciso B.
distanciamiento y contaminación. Distanciamiento y contaminación. Ahora, hermano, es una pregunta. ¿Qué puede distanciar a un cristiano de la verdad de Dios? Su pecado, dice Isaías 69:2. Su pecado. Ahora, ¿qué nos lleva, hermano, a distanciarnos de Dios? El pecado sí, pero hay un lapso, hermano, para que un cristiano se vaya apartando de Dios. O sea, mi querido, dice la Biblia que el pecado es concupiscencia, pero esa concupiscencia da luz pecado. O sea que hay un lapso para que eso suceda. ¿Qué quiero decir con eso? Para que uno se aparte de la verdad de Dios, hay un tramo, hay un trecho. O sea, no se va a apartar de hoy a la mañana siguiente, no. Va a haber un lapso, hermano, de ir perdiendo el temor a Dios. Ya las cosas espirituales ya poco me importan. Los mandatos de Dios no les pongo ya mucha atención. Y de repente me voy distanciando, me voy aislando de los hermanos. Ya no quiero reunirme con nadie. Bueno, con los chambrosos no reúnan. Ya no me quiero reunir con nadie. Y va pasando eso en nuestros corazones. Ahora, de repente, hermanos queridos, ya no me reúno con personas cristianas, ya me reúno más con personas del mundo no practicantes de mi fe, que no es malo si les va a hablar del Evangelio. No estoy mandando a decir que sean enemigos de los que no son cristianos. Hermanos, debemos de tener personas, quizás amistades que no son cristianos, y hablarles de su palabra. Ahora, pero esto, hermanos, nos va trayendo al distanciamiento de la verdad de Dios. Versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3 de la base que tenemos. Bendito sea el Señor. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Bien, aquí, hermano, este dato que lo da el versículo 3 es muy importante, porque el rey no quería cualquier persona, quería príncipes de linaje real. Nos damos de cuenta en este versículo 3 que el rey de Babilonia llevó cautivo también un grupo, como ya dije atrás, selecto de personas de Israel, de linaje de los príncipes, entre los cuales estaba Daniel y sus 3 compañeros. Ahora bien, en este punto Babilonia, hermano, era un gran imperio. O sea, recuerden que Babilonia estaba ya ganando a todas las naciones. Un imperio muy grande en el mundo, por lo que este rey quería tener jóvenes entrenados de todos los reinos conquistados, incluyendo a Israel. Era conveniente. Por ejemplo, en esta nación que vivimos, es importante de que los que están en los gobiernos puedan hablar algunos idiomas, o tienen personas mixtas dentro de los gobiernos, porque es necesario. No quizás porque algunas veces lo quieran hacer, porque es necesario. Pero estos jóvenes debían cumplir algunos requisitos que en el versículo 4 encontramos. O sea, no solo iban a traer a cualquiera, no. Tenían que tener algunos requisitos que nosotros los cumplimos, mis queridos hermanos. Vamos a ver. A, sin talla alguna. B, de buen parecer. C, bien educados. D, inteligentes. E, aptos para estar en el palacio. Y F, capaces de aprender las letras y la lengua de los caldeos o babilónicos. O sea, que cuando fueron, por eso deben de ser del linaje de los príncipes, reales príncipes, personas preparadas. Yo me daba risa un día de esto que estaba viendo un programa, y dice el narrador que descubrieron una persona, un cadáver, unos huesos, un esqueleto, y lo identificaron que venía de un linaje de los ricos porque todos sus dientes estaban buenos. Yo me reía solo como tonto, porque decía, bueno, tiene bastante razón, porque la mayoría que, hermano, no tenemos dinero, muchas veces los dientes se nos arruinan.
Pero dice que por eso llegaron a la conclusión que venía de un linaje de los ricos. Imagínense. Ahora bien, recuérdese, hermano, recuérdese que en el tiempo los esclavos le rezaban los dientes para ver si era fuerte. Ahora bien, tenía que venir de un linaje fácil de aprender. Hermano, yo sé que a algunos nos cuesta aprender. Y sabe que la facilidad para aprender muchas veces no es la inteligencia, sino la práctica. Práctica, entre más practica, más va aprendiendo. Entonces, la mayoría, hermano, de personas de dinero, digo la mayoría porque siempre hay 1 o 2% que se alejan de los estudios, son buenos para aprender porque lo han practicado desde la niñez. Por ejemplo, los que leen libros desde la niñez, hermano, aprenden, son una esponja. Lo que nos cuesta leer, nos cuesta aprender. Ahora, este rey quería jóvenes de esta capacidad, apto para aprender la lengua de los caldeos. Isaías había profetizado nada más y nada menos que a Ezequías que esto pasaría, que jóvenes serían llevados cautivos a Babilonia, según 2 de Reyes 20, 18 y 19. Aunque ahí Isaías le dice, tus hijos irán cautivos. Y aquí se cumple esta palabra, bendito sea el Señor. Pareciera un honor poder llegar al palacio del rey de Babilonia y servir. Hermanos, pregunto, ¿era un honor llegar al palacio del rey? Era el imperio más grande del mundo de ese entonces. ¿No era un honor poder llegar a servir al palacio del rey? Por ejemplo, de este lugar crecen nuestros jóvenes y uno de ellos se va a trabajar a la Casa Blanca. Hermano, va a ser un honor para él. Ahora bien, pero lo que se convirtió en un honor, en un privilegio, hermano, estaba siendo su perdición. O sea, mi querido, que no todo aquello que para nosotros es un privilegio o un honor servir a algo puede ser nuestra perdición. Ya sea una invitación, ya sea un trabajo, ya sea una comunidad con que nos reunimos, puede ser nuestra perdición. Ya sea una amistad, mis queridos hermanos, puede ser nuestra perdición. A lo que nosotros podemos llamarle un honor, puede ser la perdición. Si no estamos fundados en las bases de la palabra del Señor. Pero tengamos en cuenta que su manera de ser de ellos debía ser cambiada. Comenzando con ¿qué, mis queridos? Con su idioma. Al final del versículo dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, este dato es muy importante, porque una vez ellos aprendieran la lengua de los caldeos, ellos iban a estar más inmersos en la idolatría de ese pueblo. Por ejemplo, nuestros hijos nacidos aquí en este país y no manejan bien nuestro idioma, no entienden las predicaciones, pero sí entienden los resabios que les dicen el idioma que ellos bien manejan. Y disculpen por la expresión, pero es la verdad. La verdad. Ahora, hermanos, cuando se nos cambia el idioma y nosotros no podemos entenderlo, al menos que practique el cristianismo en su lengua nativa, el cristianismo de la Biblia va a seguir los pasos bíblicos. Pero a mí me pasa muchas veces con mis niños que trato de explicarles algunos puntos de la lengua española. Pero hermano, ¿qué fue lo primero que ellos vieron que había que cambiar? Su idioma, su lenguaje, su manera de expresar, su manera de adorar a Dios. Hermanos queridos, seamos honestos, se pega. Se pega. Yo le digo, hermano, porque en mi caso, viejo ya aprendido de la lengua española, bueno, remedándola, me enseñaron todas las partes de la mecánica en inglés. ¿Y qué va a creer? No me sabía o no me sé algunas en español. ¿Por qué?
porque me las aprendí en inglés. Si yo había aprendido en español las partes antes de aprenderlas en inglés, yo tuviera la facilidad de decirlo, pero me las aprendí en inglés. Ahora, eso era, hermanos, la base de cambiar el idioma para que ellos empezaran a perder su costumbre de adorar a su Dios en su lengua. Ve la estrategia. Un dato histórico aquí es que los babilónicos adoraban a muchos dioses y su cultura estaba llena de magia, brujería y astrología. Ahora, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Si yo quiero cambiar a alguien, bueno, cambiarle su lenguaje. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos en medio de personas no cristianas, ¿no? Casi la mayoría. Hermano, ¿qué es lo primero que escuchamos en ellos? Un lenguaje diferente al de nosotros. Ahora, ¿qué es lo primero si no estamos fundados en la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que se nos va a cambiar? Nuestra manera de hablar. En el cristianismo no usamos palabras vulgares, palabras, hermanos, con doble sentido. No las usamos. Pero el mundo no cristiano sí las usa. Y nosotros estamos día con día escuchando ese lenguaje, y si no estamos fundados en la palabra de Dios, se nos va a pegar y de repente vamos a estar hablando un lenguaje no cristiano. ¿Qué está haciendo el enemigo? Cambiando nuestro lenguaje. La lengua comercial común de Babilonia era el arameo, que se usaba especialmente en la corte del rey. Daniel 2:4 nos da esta información. Ahora bien, cuando a alguien yo le cambio el lenguaje, hermano, es posible pueda de alguna manera cambiar su cultura. Comenzó el ataque a su credo con cambiar la lengua o el lenguaje, luego con la alimentación. Bien, cuando vamos a llegar, hermano, al versículo 5 de la base que hemos tomado, esto es importante y se lo voy a leer. Y le señaló el rey ración para cada día, de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí hay un problema. Ellos no tuvieron ningún problema con que los llevaran a la corte del rey. Ellos no tuvieron ningún problema con que les cambiaran el lenguaje o les enseñaran otro lenguaje. Pero mis queridos, cuando llegaron a la parte de alimentación para ellos, ellos se opusieron. Ellos se opusieron. Hermano, la pregunta es, ¿en qué momento nosotros tenemos que oponernos a los ofrecimientos de esta sociedad pecaminosa? Por eso, la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos, mis queridos hermanos, que tener la sabiduría para ver en qué momento vamos a poner un alto a los ofrecimientos de esta sociedad pecaminosa. ¿Les habían cambiado su lengua, su idioma? Y ahora llegan con la alimentación. Daniel dijo, no, aquí yo no voy a participar. Hermanos, pregunto, ¿cuántos aceptamos invitaciones que nos conllevan a pecar? ¿Alguna vez hemos dicho no? Y esa persona nos ha preguntado ¿por qué? No, pues no participo en tal cosa. No participo. Porque algunos quieren que le digan no, porque el cristiano y sale con usted ya sabe, tu religión te prohíbe. No participo. ¿Por qué? Porque la sociedad, mis queridos hermanos, va a querer cambiar, como lo está haciendo ya, nuestros principios como cristianos. Va a querer cambiar sus principios bíblicos por cosas enseñadas por la sociedad. Y es lo que está pasando en nuestros días. Que la Biblia se ha dejado de predicar en muchas de las congregaciones. Y se predican más principios humanos que principios bíblicos. Para los ojos y paladar de cualquier persona, o sea, de cualquier persona común,
o alguien sin compromiso personal, si alguien que no tiene un compromiso personal para con Dios, pudo haber parecido un privilegio comer y beber de la comida del rey. O sea, por ejemplo, en estas celebraciones que pasaron, quizás visitó a su familia, que no es malo, es su familia, pero su familia no es cristiana. Y apareció ahí un poquito de licor preparado con un olor a fruta. Y usted, su familia dice, no es malo, solo tiene 18% de alcohol. Eso no es malo, no te va a hacer daño. Una copita chiquita no te va a hacer daño. Es posible. Es posible. Ahora, pero lo que voy, mis queridos hermanos, ¿violó usted sus principios bíblicos? ¿Aceptó a unirse a tradiciones del mundo que no van con el cristianismo? ¿O fue como Daniel? Dijo, yo no probaré el vino del rey, mucho menos su comida. Hágase la pregunta. O tal vez no fue en estas celebraciones, tal vez fue en otro tipo de celebración, pero se dio a la petición pecaminosa. Hermano, lo que encontramos aquí es convicción. Para nosotros los creyentes debe de haber convicción de lo que somos. Convicción de lo que somos. Mas sin embargo, para Daniel y sus 3 compañeros pareció una contaminación aceptar la comida del rey. O sea, para ellos les pareció aquel manjar, para ellos pareció una contaminación. Qué bonito. Que nosotros también, mis queridos hermanos, pudiéramos tener esa mentalidad cristiana. Que aquellas cosas que violan los principios de la palabra de Dios, podamos decirle no porque me va a contaminar. Voy a decir algo. No es que Daniel, hermano, fuera sin tacha, sin pecado, que no pecar. No, Daniel pecaba como usted y como yo. Pero él trató en lo posible de no contaminarse con el ofrecimiento de la comida del rey. ¿Por qué? Porque casi siempre estas carnes, estas comidas, este vino, era primero ofrecido a los ídolos babilónicos, porque para los babilonios comer era casi un ritual. Y Daniel y su compañero lo sabían. Como nosotros también, mis queridos hermanos. ¿Qué nos afecta a nuestra vida espiritual? Ellos tenían leyes dietéticas y sobre todo un compromiso para con su Dios. O sea, no solo era la ley dietética de ellos, sino que ellos tenían un compromiso para con su Dios, que prefirieron despreciar, mi querido, aquel manjar. Para algunas personas era bueno, delicioso, pero ellos dieron honra a su Dios obedeciendo primeramente a su palabra. ¿Dónde? Dentro de una tierra idólatra. Y no solo idólatra, hermano. Ellos eran esclavos en esa tierra. Estos caballeros eran esclavos en esa tierra. Ellos tuvieron convicción de decir, no los vamos a contaminar con la comida del rey. En Levítico capítulo 11 y Deuteronomio 14, del 3 al 21, encontramos lo que ellos podían comer refiriéndose a las carnes. O sea, ellos tenían una ley que podían comer y que no debían comer. Ahora, mis queridos, sobre todas las leyes dietéticas, ellos tenían una fiel obediencia a Dios. Ahora, voy a repetir lo que antes dije. No importa, hermano, donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, si le somos fieles a Dios, vamos a servirle donde quiera que sea. Aquí no cabe aquel mito, hermanos, que algunas congregaciones dicen que no tiene que
irse para algún lugar porque va a pecar. Sí, medianamente tienen razón, pero el que es verdaderamente cristiano no lo va a hacer porque le es fiel a su Dios. Le es fiel a su Dios. Hasta aquí encontramos que se le estaba tratando de cambiar su lengua, su forma y estilo de alimentación. Voy a decir algo personal. Cuando era un nuevo cristiano, quizás 2 meses o un mes, un amigo de mi compañero de trabajo, salvadoreño por cierto, llegó a mi trabajo, que le arregláramos un vehículo. Creo que ya lo he dicho antes. Y como que el bolo siempre anda cerveza en vez de agua, llevaba cerveza. Y nos ofreció. Yo estaba nuevo, hermano, no me había bautizado aún. Creo que estaba en el proceso con el hermano Orlando. Y mi compañero de trabajo le agarró una cerveza, abrió otra, y yo dije, bueno, es para él. No, era para mí. Y me dijo, tomate una. Él no sabía quién yo era, no me conocía, solo me la ofreció. Yo le dije, no tomo licor. Él no sabía que yo era cristiano. No tomo. Y me puse ahí, me monté en eso, no tomo licor. Y luego me dijo el tipo sarcásticamente, te manda tu mujer. Bueno, yo creo que eso es, mi mujer me manda y no tomo. Lo que le quiero decir, mis queridos hermanos, que si yo, un nuevo cristiano, hubiera cedido a esa tentación, quizás, mis queridos, en esos días yo me salgo del Evangelio. Ni siquiera me hubiera bautizado. Quizás yo me salgo del Evangelio. Pero Dios, en su infinita misericordia, había puesto en mí convicción de no hacer ese tipo de cosas ya más. Porque yo era mejor que algunos de ustedes. No. Fue Dios quien me ayudó. Fue Dios, hermano, quien puso en mi corazón no hacerlo. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, estos jóvenes estaban recibiendo una gran presión en tierra extraña. Ellos como esclavos. Pero ellos no estaban dispuestos a desobedecer a su Dios. Aunque estaban en tierra extraña, ellos no estaban dispuestos a desobedecer a Dios. Ahora bien, este principio que estamos viendo, este principio de obediencia a Dios, de vivir sin contaminación, Dios lo premia. Pablo en 2 Corintios 7:1, en su último párrafo, habla y dice que sean el temor de Dios. O sea, que todo esto, mis queridos hermanos, sea en el temor de Dios. O sea, yo no voy a hacer esto porque temo a mi Dios. Yo no voy a practicar esto porque temo al Señor. Yo soy servidor de Dios. ¿Ven? Ellos podían comer, ellos podían tomar. Ahora, pero ellos tenían un principio bíblico. ¿Qué era el principio, mi hermano? Es una pregunta. ¿Cuál era el principio que ellos tenían? Temor a Dios. Hermano, y este principio no solo funcionó para aquellos hombres del ayer. Este principio funciona para nosotros también. Imagínese usted que hubiera sido con Abraham, con Moisés, con Elías, con Isaías, con Daniel, con Pablo, con todos aquellos hombres del ayer en esta generación. ¿Usted cree que hubieran cedido al pecado de hoy día? Hermanos, yo creo que no. Porque ellos tenían un principio, una convicción dentro de sus corazones que los guiaba en el camino correcto. Eso es, mis queridos hermanos, el principio de Dios, el temor de Dios en nuestros corazones nos da convicción para servirle a Él. Fue lo que pasó con estos jóvenes. La Biblia dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Ahora bien, leído este pasaje, ¿qué es lo que me va a regir a mí en la vida como cristiano? Un principio de santidad. Eso es lo que me va a regir como cristiano. Un principio de santidad que lo encuentro en la palabra de Dios. Y eso me va a guiar, hermano, toda mi vida o peregrinaje cristiano en los días de mi vida. ¿Qué? Un principio de santidad que yo voy a proponer en mi corazón con la ayuda de Dios, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, va a haber un principio en mí. Ahora bien, ¿cómo voy a practicar ese principio? Voy a decidir con convicción ese principio, conociéndolo.
Si yo no conozco el principio de santidad, lo voy a violar porque yo no lo conozco, bendito sea el Señor, o por desobediencia. Todo está basado en el principio del temor a Dios. Ayer se leía Romanos 12, y dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis queridos hermanos. Ahora, cuando yo conozco el principio o los principios de la palabra de Dios, yo voy a regirme por ello. Y vaya donde vaya, bendito sea el Señor, esos principios de la palabra de Dios van a estar dentro de mi corazón y no lo voy a violar, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que no me va a hacer violar esos principios? Porque en mi corazón hay temor a Dios. Ahora, no era porque Daniel y sus compañeros eran mejores que los demás, no. Ellos tenían convicciones escritas en su corazón con principios. Yo a veces digo, cuando perdemos una nota en la casa, creo que la escribimos en una bola de hielo. El hielo se deshace, se arruina, se pierde. Ahora, pero cuando, hermano, los principios de Dios los escribo con la palabra de Dios en mi corazón, esos principios me van a ayudar. ¿Me van a dar ganas de pecar? Oh, sí, me van a dar ganas de pecar. Pero ¿qué es lo que me va a detener a no hacerlo? Los principios de Dios con el temor de Él dentro de mi corazón. Bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, lo que va a ayudar a nuestra vida cristiana, principios de la palabra de Dios, para que donde quiera que vayamos, esos principios están grabados en nuestros corazones. Ya sea que seamos personas adultas, o ya sea que sean jóvenes. Los principios de Dios, hermano, no tienen edad, solo tienen convicción. Cuando la convicción está en mí, yo voy a poner en práctica los principios de Dios plantados en mi corazón. Y era lo que había en estos jóvenes. Habían principios de la palabra de Dios dentro de su corazón que no los dejaron contaminarse con la comida del rey. Porque nosotros a veces sucumbimos al pecado. Como dije antes, por lo que venimos estudiando, muchas veces por desobediencia, y algunas veces porque los principios de la palabra de Dios no están bien fundados en nuestros corazones. O sea, hay que ser honestos. Cuando yo sé algo medianamente a la perfección, yo voy a tratar de no hacerlo, porque sé que me va a dañar, bendito sea el Señor. C. Confusión con la idolatría y lo mundano. Hermano, eso está duro. Este es su tema. Confusión con la idolatría y lo mundano. Recuerden que les habían cambiado los nombres, el lenguaje. No, los nombres no, aquí vamos a llegar. El lenguaje y la comida. Ahora, cuando llegamos a este punto del versículo 6, confusión con la idolatría y lo mundano. Vamos a leer el versículo 6 y dice de esta manera: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Los nombres hebreos de estos jóvenes daban testimonio de su fe y las raíces profundas de su herencia religiosa. O sea que a ellos no les pusieron Oscar. Ellos tenían nombres, hermanos, que daban testimonio de sus raíces religiosas. Cada nombre tenía un significado de su Dios. Daniel, por ejemplo, significa mi juez es Dios, o Dios es mi juez. Ananías, Yahweh o Yahvé, que era la versión que usaba, es misericordioso. Misael, ¿quién es igual a Dios? O sea,
Escucha el peso del significado de cada nombre. Azarías, Yahweh, ayuda o es ayudador. Y aquí en este punto, hermano, estos personajes querían cambiar la historia de sus nombres. Y no solo la historia de sus nombres, sino que el significado de ellos. ¿Por qué? Porque querían entrelazar nombres babilónicos con dioses babilónicos para que ellos perdieran sus raíces religiosas y empezaran a olvidarse de su Dios. ¿No es eso, mis queridos hermanos, lo que esta sociedad está haciendo con nosotros y los jóvenes? Cambiando nuestra manera de ser y adaptándolos más cada día al mundo para que olvidemos nuestras raíces de la palabra de Dios. Pero Aspenaz, el jefe de los eunucos, cambió el nombre de cada uno de ellos y puso un nombre babilónico, con saña, con astucia, con premeditación, para que estos jóvenes olvidaran sus raíces. Daniel Belsasar significa que Bel proteja su vida. Bel es otro nombre para Marduk, el dios principal de Babilonia. Daniel 4:8. Ananías, Sedrat, al dios Marduk, o al mandato de Aku, el dios sumerio de la luna. Vean, hermano, cómo le estaban cambiando el significado de los nombres de estos jóvenes. Misael, Mesad, quien es igual a Aku, Azarías, Abed-Nego, sirviente de Nebo, un dios babilónico. Ahora, hasta aquí nos damos de cuenta que el sistema babilónico estaba cambiando, estaba transformando no solo el lenguaje, no solo la comida, sino los nombres de estos personajes que servían a un Dios verdadero. Hermano, y cuando se nos cambia estas cosas, nosotros como cristianos empezamos a olvidarnos del Dios de la Biblia. Empezamos, hermano, a irnos por otro lado y no por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso, mi querido, es el propósito del sistema mundano de cambiar nuestras costumbres como cristianos y meternos a las costumbres mundanas para que nos olvidemos del Dios verdadero. Y muchos, hermanos, están sucumbiendo a este ofrecimiento del mundo. Estos cambios de nombre son un paso más en el intento de Babilonia de cambiar la identidad o su identidad religiosa y cultural de estos jóvenes. Dios le dice a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. 15:19 del libro de Jeremías. O sea, estos muchachos, mis queridos, tenían convicción de que ellos no se iban a convertir al sistema babilónico. Hoy que fuimos al Salvador, yo me di cuenta, hermano, de cómo las iglesias han cambiado el sistema cristiano por el sistema mundano. Pero fui a un lugar bastante pobre de un compañero de trabajo allá, y todavía me encontré, hermano, con gente que sirve a Dios. De esos ancianos que tienen fe. De esa gente, hermano, que lo único que tienen en la boca es Dios. Todavía hay de esa gente. Todavía hay de esas personas. Aunque el mundo quiera cambiar el sistema cristiano, todavía van quedando personas como Daniel y sus 3 compañeros. Gente que tiene convicción en su corazón y no niegan a Dios. Hermano, a pesar de todos estos esfuerzos que hicieron los jefes babilónicos de cambiar la fe de estos jóvenes y sus costumbres como hijos de Dios, ellos se mantuvieron firmes, honrando el nombre de su Dios y dispuestos a no rendirse ante las estrategias del enemigo. Convicción. Eso se llama convicción, mis queridos. Estar dispuestos aún a perder la vida, pero no a exponer mis convicciones bíblicas. O sea, la enseñanza, mis queridos, de estos pasajes es que nosotros como creyentes debe de haber convicción en los principios de la palabra de Dios. Si hay convicción en mi corazón de los principios de la palabra de Dios,
No lo voy a hacer quebrantar porque sirvo a un Dios verdadero. Y no solo sirvo a un Dios verdadero, sino que estoy convicto a ese Dios. En estos varones había determinación. Sabían y estaban seguros a quién servían. Y espero, hermano, Aleluya. que nosotros también haya determinación. Y estemos seguros y sepamos a quién servimos. Algo importante que encontramos en estos pasajes es que no fue el cautiverio que puso a prueba la integridad de Daniel y su compañero, de estos varones. Hermano, fue su privilegio de servir en la corte del rey. Ahora, el cautiverio no puso a prueba a estos jóvenes. No, de ninguna manera. Lo que puso a prueba la integridad de ellos fue el privilegio de servir en la corte del rey. Hermanos, ¿cuántos de nosotros o cuántos cristianos han perecido por causa de un buen empleo, por causa de una buena posición, por causa de buenas posesiones? ¿Cuántos cristianos han sucumbido a la avaricia del dinero? Ahora, no fue, hermano, el dinero, el ofrecimiento, las posesiones, posiciones opuestas de la sociedad. Fue, hermano, el privilegio que obtuvieron que los tentó a dejar las cosas de Dios. Por ejemplo, dentro de las congregaciones nos dan un privilegio, muchas veces nos hacemos muy grandes. Y eso es malo. Porque no fue, hermano, gloria al Señor, la invitación a servir, sino el privilegio sirviendo que nos dañó. Y nos creímos más que los demás. Por eso la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto del que Dios le ha dado. Pero estos hombres estaban convencidos que servían a un Dios y que aún el privilegio de servir en la corte del rey no los iba a hacer sucumbir a lo pecaminoso. Muchas veces lo que hace que desobedezcamos al Señor o a Dios es, hermano, y esto sé que usted y yo nos va a confrontar, es la comodidad que esta sociedad contaminada al pecado nos ofrece. Es la comodidad. Estos varones iban a estar cómodos en la corte del rey. Iban a tener la mejor comida, quizás el mejor vino. Hermanos, a muchos de nosotros lo que daña nuestra vida espiritual es la comodidad que esta sociedad nos está ofreciendo. Buen dinero, buenas cosas, buenas posiciones, y nos apartamos de Dios. Pensamos que lo tenemos todo. O sea que muchas veces, hermano, el estar muy cómodo es un peligro eminente para nuestras vidas espirituales. La Biblia lo llamaría la ociosidad. Es un peligro estar muy ocioso en la comodidad de nuestras vidas. Y fue lo que ellos despreciaron. Muchas veces nos vamos adaptando a los cambios que ofrece una sociedad pecaminosa. Lo peor que nunca son para mejorar nuestra vida espiritual, sino siempre para mal. Hermano, dijo alguien, usted ha escuchado eso, que muchas veces solo es un decir, como la rana que la están hirviendo, la meten en agua helada. Se ha dicho esto por muchas veces, y se está cocinando, el agua se va calentando, y hasta que el agua hierve y la rana come ella y se muere. Muchas veces, hermano, esta sociedad pecaminosa está metiendo sus cosas en nuestros corazones y nosotros no nos damos de cuenta. Y vamos sucumbiendo a ella de a poquito, de a poquito, de a poquito, y de repente estamos cocinados al pecado sin darnos de cuenta. Por ejemplo, las congregaciones que se han convertido más en clubes o en discotecas, ¿usted cree que empezaron de un solo? No, hermanos. Empezaron de poquito. Empezaron de abajo. Fueron dejando sus raíces, sus principios, sus convicciones. Fueron adaptándose
a lo que la sociedad les ofrecía, a lo que un mundo cristiano, entre comillas, les ofrecía, que era mejor. Y se fueron acostumbrando. Hermano, acostumbrarse es muy fácil. Dejar de hacer las cosas cuesta. Por eso ellos, estos jóvenes, no quisieron acostumbrarse a la ración, al vino del rey, porque ellos no quisieron participar porque ellos se iban a acostumbrar. ¿Cuántos de nosotros, mi querido, ya estamos acostumbrados a la mundanalidad que nos rodea? Seguimos viniendo a la iglesia. Seguimos profesando la fe. Pero en realidad nuestros corazones están alejados de Dios. Ya los principios que nos regían los hemos apartado de nuestros corazones. Ahora me da igual. Ahora ya no me importa. Ahora me da lo mismo. ¿Por qué? Nos pasó como la rana. Hervimos junto con el agua. Y luego morimos. Estos jóvenes no quisieron hacer eso. Estos jóvenes prefirieron sufrir las consecuencias que antes sucumbir al ofrecimiento del pecado. Ahora bien, hermano, termino diciendo que todo verdadero cristiano, no importa dónde esté, si su fe está fundada en Dios, no caerá en los pies de las costumbres paganas de esta sociedad idólatra. No caerá. Hermano, porque nosotros no nos movemos por las costumbres paganas o ofrecimientos mundanos en esta sociedad. Nosotros nos movemos por principios de la palabra de Dios. Aleluya. Es la Biblia la que nos rige. Es su palabra la que nos rige, la que nos manda qué hacer y qué no hacer. Hay veces que sucumbimos, hay veces que hacemos cosas contrarias a la verdad de Dios. Amén. Hay veces que lo hacemos. Hay veces que pecamos, o casi siempre. Pero que no se haga costumbre, hermano, de hacerlo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No le importó ser oprimido, no le importó sufrir, sino cumplir el mandato de su Dios, de su Padre, nuestro Padre, dijo el Señor. No tiene que haber principios, mis queridos hermanos. Tiene que haber principios. Cuando se casó la hermana Ruth, me llamó una oración que hizo un hermano humilde. Y dijo él así estas palabras: muchos hemos orado por este matrimonio, pero hoy oremos, dijo, porque hoy empieza su sufrimiento. Yo creo que esta oración les conmovió a los hombres. Pero es la verdad. Es la verdad, mis queridos hermanos. El Evangelio de igual manera. Nunca vamos a sufrir si no nos enfrentamos a aquellos ofrecimientos pecaminosos. Cuando yo voy a saber que no voy a sucumbir es cuando el mundo me ofrece cosas que para mí son pecado. Es ahí donde yo voy a saber si de verdad soy cristiano o no lo soy. Bueno, o sea, la teoría es buena, nos ayuda a aprender, pero la práctica es mejor. O sea, estos hombres eran jóvenes experimentados en lo que ellos habían aprendido. O sea, aquí podemos aprender la teoría de cómo hacerlo, de cómo llevarlo, de cómo practicarlo. Hermano querido, pero el momento de la práctica, el momento del ofrecimiento, es cuando nos vamos a dar de cuenta si de verdad estamos llevando los principios de la Biblia dentro de nuestro corazón. A mí en un curso me enseñó que me iban a atacar con M16, fusiles y todo eso, en la teoría. Yo dije, puede ser verdad, puede ser mentira. Bueno, lo descubrí después de una semana de haberme graduado. Yo descubrí que era la verdad. Y tuve que poner en práctica lo que había aprendido. Hermanos, si usted y yo no ponemos en práctica el aprendizaje de la palabra de Dios, vamos a ser víctimas del pecado. Vamos a ser víctimas de esta sociedad pecaminosa. Por eso, es menester que pongamos en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo.
Hermano, no lo va a exaltar el hermano de la iglesia, no lo va a exaltar el líder de la iglesia, lo va a exaltar el Dios que lo ha llamado. Ese lo va a exaltar, porque Él es el que conoce sus y mis convicciones, y Él es el que camina con usted y conmigo donde quiera que vayamos, donde quiera que yo esté. No necesita estar usted ahí para que me vea. Es Dios el que me va a examinar. Y es de Dios a quien tengo que tener temor de Él. Hermanos, vamos a continuar con la próxima parte, el siguiente domingo. Lo quedamos en este versículo, gloria sea al Señor, que hasta aquí hemos leído, del versículo 7. Vamos a continuar con el siguiente parte, el otro domingo, esperando que esta enseñanza, mis queridos, nos ayude, no para ser mejores cristianos, sino para tener mejores convicciones dentro de nuestro corazón. Así que, puesto de pie el que pueda hacerlo, vamos a orar. Señor Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que mis hermanos ahí sentados, Dios, que están enfermos, con problemas, con situaciones, Dios mío, amado. Tú has permitido, Señor, que prestemos atención a tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar frente a tu pueblo, parado, Señor, enseñando tu palabra. No porque sea mejor que ellos, Señor Padre, no porque a ti te ha placido, Señor amado. Ahora te pido que seas tú guiándonos, Dios, por medio de estos principios de tu palabra que estamos aprendiendo, Señor, y ayúdanos, Señor, a toda costa a ponerlos en práctica allá afuera donde necesitamos, Señor. Gracias le doy, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, iglesia, que Dios les bendiga. Sigamos adelante y sigan orando, hermanos, por los que enseñamos la palabra de Dios para poderlo hacer de una manera, hermano, convincente, con denuedo, con alegría, con amor a Dios y con amor a ustedes. Así que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga.